Bueno, pues buenas noches. Estamos una vez más en nuestro canal en el Instituto Bíblico Virtual Casa de Estudio Reino de Dios. Y hoy estamos de plácemes porque tenemos un invitado muy especial. A su debido tiempo, él se presentará. Y queremos decir que estamos haciendo este video en cuanto a la serie perteneciente al título Hablemos Claro. Ya hemos tenido algunos videos anteriores sobre esta serie, así que hoy continuamos y el título para el día de hoy es Hablemos Claro, la hipótesis documentaria del Antiguo Testamento, la muy conocida JEDP. Yo sé que va a ser un tema caliente, ¿verdad? Y tenemos algunas preguntas ya preparadas para nuestro invitado, pero me gustaría que, pues en esta tarde se presente, tarde-noche se presente Isaí, que nos acompaña. A ver qué nos puedes decir, Isaíto, desde ahí. Pues buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, profesor Benjamín. También agradeciendo a nuestro amigo Fausto por estar con nosotros en esta entrevista y poder hablar de este fascinante tema de la hipótesis documentaria y pues contento y expectante a aprender, ¿verdad?, sobre el tema y muchas gracias por la oportunidad. ¿Desde dónde nos conectamos, Isaíto? Desde Guatemala, Guatemala. Muy bien, gracias. Y pues ahora le damos el paso y también la oportunidad a nuestro invitado, diría yo, especial y de lujo, pero vamos a permitirle a él que él se presente y que nos dé un poco de su trasfondo, tanto en cuanto a sus estudios y su experiencia, y adelante. Muchas gracias por la invitación, Benjamín, Isaí. Muy contento de estar aquí. Mi nombre es Fausto Liriano y estoy en República Dominicana, en Santo Domingo, donde he vivido toda mi vida, ahora no toda mi vida, pero ya gran parte de mi vida con mi esposa Noelia y nuestros dos hijos. Eh, He sido pastor ya durante unos 17 años, pero hace un par de años estoy totalmente dedicado al Ministerio de la Traducción Bíblica y trabajo en Sociedades Bíblicas Unidas como consultor de traducción, ayudando en la traducción bíblica, especialmente a lenguas indígenas. Tengo un PhD en filología semítica con énfasis en el hebreo. Mi investigación de PhD estaba enfocada en el estudio de las expresiones idiomáticas en la Biblia hebrea y cómo su traducción influencia la traducción de esas expresiones a lenguas indígenas, y tengo una pasión especial por, de hecho, la transmisión y la construcción oral del texto de la Biblia hebrea. Así que quizá eso puedo decir por ahora de mí. Bueno, aunque brevemente dicho, yo creo que el tiempo de estudio que se ha llevado para hacer todo ese tipo de labor ha de haber sido bastante, ¿verdad? Porque pues Unos un cuantos doctorado años. en lenguas semíticas no es cualquier cosa, ¿verdad? Así que pues te damos una cordial bienvenida, Fausto, a nuestro canal, Bienvenido. y esperemos que sea la primera de muchas bonitas experiencias que podamos tener compartiendo juntos. ¿Y qué te parece si podemos entrar ya al tiempo de las preguntas? Perfecto. Ok, bueno, pues como dijimos, el tema de hoy es la hipótesis documentaria. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, y la hacemos porque tenemos realmente personas que ven nuestros videos en nuestro canal de todo tipo de niveles educativos y de todo tipo de conocimiento bíblico. Algunos son realmente iniciantes, principiantes, otros son ya del nivel intermedio o avanzado, así que por motivo de eso, vamos a empezar con lo más básico. Y la primera pregunta es, ¿a qué se refiere el acróstico o las siglas JEDP cuando hablamos de la hipótesis documentaria del Antiguo Testamento? Bueno, la hipótesis documentaria es básicamente está enfocada en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Pentateuco, los judíos llaman
llaman Torá. Se habla de un sexto libro que entraría dentro de esta hipótesis que sería Josué. No está mal decir hipótesis documentaria del Antiguo Testamento porque obviamente se extiende entonces a la formación, redacción y edición de los otros libros del Antiguo Testamento. Pero estas siglas en particular, para responder tu pregunta, corresponden a 4 documentos diferentes o a 4 redactores. Hay un lenguaje un poco confuso, inclusive dentro del estudio de la hipótesis documentaria, de si son documentos que luego se ensamblaron o si fueron redactores a quien llamamos con estos nombres en específico, pero cada documento corresponde a una época y obviamente a una región y a una tendencia teológica. J corresponde a Jehová o Yahvé, y este documento en específico tiene la característica que usa el nombre de Dios como el Yahvé o el nombre, el Hashem, nombre impronunciable. Eh, el documento E, que es Elohim o Dios, que sería la parte del Pentateuco que exclusivamente usa este nombre. El documento P de Priest, referente a un documento sacerdotal, y luego el documento D o deuteronomista, que corresponde al, digamos, redactor, editor de Deuteronomio y consecuentemente probablemente a los editores y redactores de lo que se conoce como la historia deuteronomista. Ahí se inserta también en el centro lo que se llama RJE, que es el redactor de Jehová Elohim. Y este sería un punto medio entre Priest y Deuteronomio, o Deuteronomista. Ok. ah, y nada más como algo que es correlativo con esto que nos acabas de explicar, y gracias por aclararnos toda esa parte. Mi pregunta sería, ¿estos documentos son documentos que existen realmente o son documentos supuestos? Porque hablaste de un redactor que quizás fue el que compiló todo esto, lo puso junto, pero será como que son 4 documentos que existen separados y que ya tienen su propio orden, su propio contenido, y que el redactor nada más vino y los puso juntos, o, o es algo que nunca existió así y que realmente es algo imaginario. Muy buena pregunta. Mira, y creo que eso es uno de los grandes problemas que enfrentamos. Estos documentos, igual que el Q del Nuevo Testamento, nunca nadie lo ha visto. Así que están basados en puras suposiciones. Obviamente estas suposiciones necesitan una teoría, y estas teorías se inician con, mira, me parece que esta historia está siendo recontada, pero al recontarla hay elementos que la historia que la precede o la historia que le sigue no contiene, o que contiene y esta historia omite. Esto me llama la atención. Y al llamar la atención, entonces, se buscan características dentro de cada uno de estos textos o de estas narrativas del Pentateuco, del Antiguo Testamento, y básicamente se crea una distinción artificial basada obviamente en concepciones totalmente modernas. Esta idea de editores, de redactores, es anacrónica totalmente al tiempo en el que surgió el texto del Pentateuco, el texto del Antiguo Testamento, e incluso el texto del Nuevo Testamento, si se lleva también el historicismo crítico a estos textos. Entonces estamos llevando una, una concepción de edición de un texto que he recibido de un autor y que decidí, o de varios autores, y que tengo que editar para que en cierto modo se parezcan, en una época de la tecnología de la imprenta, a una
trasladándolo a una época en donde estamos hablando de cientos de manuscritos o de pedazos de pergaminos y una persona tratando de trabajar con todos estos, cortando y pegando casi de manera exacta para que el texto parezca una unidad. Entonces, los creadores de esta teoría, que ya tiene, de hecho, varias patas o diferentes, digamos, extensiones, han llevado este pensamiento de edición, redacción moderno al pasado, tratando de explicar cómo surge el texto. Entonces, respondiendo llanamente tu pregunta, es pura suposición. Ok, pues muchas gracias. Hay una palabrita que se me quedó bien fija en lo que dijiste hace un rato, que es la palabra artificial, ¿verdad? Es algo que es de hechura netamente artificial, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a traer a colorar un poquito más después. Vamos a darle chance ahora a Isaíto que él haga la pregunta que sigue. Sí, muchas gracias. Mi pregunta sería la siguiente. ¿De dónde surge esta hipótesis documentaria, verdad? Que hoy en día pues está teniendo como que mucha fama, pero sí quisiera saber en qué momento de la historia es que nace, ¿no? Porque no es reciente a lo que conozco o entiendo. Sí, mira, honestamente, y esto siempre lo digo cuando estamos hablando de hipótesis documentaria, en el mundo de ciencias bíblicas o en el mundo bíblico, eh, de los estudios bíblicos, si podemos hablar así, digamos, decimos ciencias bíblicas para que no se confunda con meramente estudios bíblicos. Supongo que se ha explicado aquí dentro del canal. Creo que la única parte del mundo, y debo decirlo con mucho cuidado, en donde todavía está muy latente la hipótesis documentaria es en Latinoamérica. La hipótesis documentaria se ha ido abandonando y se ha ido pensando en otras formas en las que el texto surgió. Hoy en día, de hecho, está muy popular el estudio de la transmisión oral del texto bíblico y el tratar de, a partir de estudios de antropólogos como Ong, eh, de, de llevar lo que se ha podido estudiar de culturas puramente orales, es decir, culturas que no han sido contaminadas por las escrituras, al estudio de la transmisión y luego, obviamente, de poner por escrito gran parte del texto bíblico. Y aquí caería gran parte del texto, valga la redundancia, de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Prácticamente Génesis es oral hasta que se pone por escrito. Tradicionalmente se cree que es Moisés, hasta que Moisés, según se cree tradicionalmente, lo puso por escrito, quien sea, de acuerdo a la creencia que algunos tengan por ahí. Yo particularmente no sostengo lo contrario, aunque pueda considerarse como conservador, lo haya puesto por escrito. Entonces, eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta, que mientras estamos aquí hablando de hipótesis documentaria, y es sumamente importante porque es la base para mucho y todavía gran parte de los textos que se usan para introducirnos en el Antiguo Testamento todavía incluyen este lenguaje, es una teoría que se ha ido abandonando. Y esta teoría de la hipótesis documentaria, quizás teoría, hipótesis es una redundancia, es una hipótesis prestada desde los estudios de los textos de Homero. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que considerar también sorprendente, que los estudios bíblicos toman prestado la hipótesis documentaria del estudio de la formación, redacción, edición de los textos de Homero, griego, y ya hace decenas de años los estudios
Homero han abandonado la hipótesis documentaria por historias, por de hecho hipótesis más refinadas y que quizás tienen caen mejor dentro de la época en que se formaron estos textos. Sorprendentemente, no se ha abandonado todavía dentro del ámbito cristiano, totalmente, pero sí hay un pequeño desplazamiento. Entonces, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, digamos siglo XVIII, siglo XIX, se empiezan a ver un poquito de matices, tendiendo a o notando las diferencias que hay en algunas de las narrativas del Antiguo Testamento, particularmente del Pentateuco, y tratar de enarbolar algún tipo de teoría que ayude a ver cómo este texto surgió o que ayude a conjugar estas discrepancias. Y esto no, de hecho, aunque hablamos del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, estudiosos judíos del medioevo le llamaban la atención este tipo de cosas. Por ejemplo, la Génesis capítulo 1 con Génesis capítulo 2. La creación del hombre en ambos pasajes. Pero no es hasta el siglo XIX, específicamente 1830, 1833, cuando el estudioso alemán Wellhausen, en un libro que se llamaba Prolegómena de la historia de Israel, propone entonces la hipótesis documentaria como nosotros la conocemos hoy. A partir de ahí, conjugado obviamente con el declive del protestantismo en muchos de las universidades que estudiaban Biblia en Latinoamérica, el surgimiento de otras teorías críticas con respecto al texto, el descubrimiento de diferentes manuscritos bíblicos antiguos que presentaban diferencias, que esta teoría, esta hipótesis empezó a tomar fuerza, se transformó en una especie de avalancha o de bola de nieve que aplastó todo lo demás hasta un punto en donde no se te consideraba un estudioso serio del Antiguo Testamento si tú descartabas la hipótesis documentaria como la hipótesis de la creación del texto. Gracias a Dios esto ha ido cambiando, pero en nuestro contexto, que es el contexto latinoamericano, sigue afectándonos y sigue surgiendo. Yo digo que sigue afectándonos sin adelantarnos mucho a nuestra conversación porque la gente adopta este tipo de teorías sin tomar en cuenta el número de capas que hay para poder llegar a conclusiones de este tipo y para yo poder comprobar si esas conclusiones son realmente ciertas. Muy bien. No sé si respondí la pregunta. Cualquier cosa. Oh, sí. Muchas gracias, Fausto. Sí, tengo otra pregunta aquí, ¿verdad? Pero yo creo que la pregunta que sigue es una pregunta que ya la respondiste, Fausto. Entonces, la que tenía yo preparada, y en lugar de ella, bueno, la voy a hacer, pero nos vamos a dar cuenta que ya la respondiste. Dice, ¿cómo llegó esta hipótesis a tener tanta publicidad y aceptación entre ciertos académicos o eruditos bíblicos? Cosa que ya explicaste ahora en la última parte, ¿verdad? Sí, Entonces, si ya habiendo quisiera explicar respondido, algo más en sí, esa misma dirección, claro que sí, Benjamín, abunda, si tú me claro que sí, permites. abunda en ello. Mira, yo creo que parte de las razones por las que esta teoría se hizo la teoría fue también el declive en el estudio serio de las lenguas bíblicas. El dominio de las lenguas bíblicas que tenía un Ginsburg o el mismo Wellhausen o otros de la misma época no era el mismo nivel de hebreo o de lengua bíblica que manejaban ya a principios de este siglo o a principios del siglo pasado o a mitad del siglo pasado. Y uno de los
de los errores que se comete es que se acepta la hipótesis documentaria con los 3 o 4 ejemplos que se dan, sin tener uno la capacidad de poder comprobarlo en el mismo texto bíblico. Por ejemplo, hablemos de los nombres de Dios, Yahvé, Elohim. ¿Cómo tú puedes comprobar qué textos son yavistas o qué textos son Elohim o eloístas desde una traducción de la Biblia? No se puede. Tú necesitas una base del conocimiento del hebreo bíblico. Pero simplemente conocer el hebreo bíblico a nivel instrumental me va a ayudar a yo poder distinguir cuáles son, cuáles partes del texto, porque cuando hablamos de la teoría nos imaginamos como que tenemos diferentes libros, Yahvé, Elohim, este es el otro, y entonces lo vamos pegando uno con otro, quizás tomamos algunas páginas de aquí. No, en algunos pasajes las disecciones son pequeñas, como si como si me llevara un pedazo de piel en mi mano y tomaran un poquito de piel de mi muslo y la insertaran nuevamente aquí. O sea, y ese es el problema, que no es solamente grandes porciones de textos, sino que son unas porciones de una, eh, digamos, de una estatura quirúrgica importante, como por ejemplo pasa con la historia del diluvio, la disección que se hace con la historia del diluvio en Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9, son 3 versículos aquí, 5 versículos acá, 2 aquí, 3 aquí, 2 acá, 5 acá. Eso es prácticamente imposible imaginar a alguien de la antigüedad tratando de tomar de Elohim y tratando de tomar de Yahvé. Entonces, tenemos este impedimento, podemos llamarlo así, lingüístico o intelectual, en donde se carece de un nivel del hebreo bíblico que me pueda aportar para yo poder decir, no, esto no me cuadra. O, ok, déjame comprobarlo por mí mismo. Y eso es otra cosa que hizo que esta teoría se hiciese mucho más, más que decir, mucho más importante la hipótesis de la formación del Pentateuco. Ok, muchas gracias. Parece como que, bueno, en ocasiones he tenido la oportunidad de, comentando un poquito en lo que acabas de mencionar, viendo digamos, algunos escritos de algunos autores que apoyan la hipótesis documentaria. Me acuerdo que en una ocasión había un autor que hasta de un solo versículo podía decir, estas 2 líneas primeras son de J, estas 2 líneas que siguen son de E, y este pedacito que queda es de P. O sea como que, como dijiste, hay una operación quirúrgica ahí que va pegando pedacito con pedacito y yo no sé de dónde sacan eso de que esta parte es de uno, esta otra parte es de otro y luego porque luego viene otro de los que apoyan también y ese mismo versículo también lo disecciona, pero le atribuye diferencias en donde empieza, donde acaba, qué partes de cuál, o sea que no están exactamente de acuerdo el uno con el otro, ¿verdad? Cada uno pone o sea, su hipotética aseveración, ¿no? Claro, y hay cuestiones estilísticas. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, cuando tú lo lees en hebreo, Eva y la serpiente no llaman a Dios Yahvé, sino que lo llaman Elohim. Adán llama a Dios Yahvé. El narrador llama a Dios Yahvé. Entonces, aquí hay una razón específicamente estilística. Quienes van a contribuir, quien está engañando, no puede mencionar el nombre de Dios. La primera persona que fue engañada no puede mencionar el nombre de Dios. El único que puede mencionar el nombre de Dios fue el que, digamos, el colaborador, no quien participó directamente, y el narrador, que es siempre un personaje
en la narrativa bíblica es omnisciente, que lo sabe todo. Entonces, aquí no podemos hacer una disección del texto. Yo creo que eso dejaría mucho que desear de nuestro gusto literario. Aquí lo que está pasando es que el autor nos está diciendo que estas personas ni siquiera conocen a Dios, no pueden ni siquiera mencionar su nombre. Y pasa en otras partes de las escrituras. Entonces, hay también una cuestión de estilo cuando se usan diferentes nombres de Dios dentro del texto. Ok, muy bien, muchas gracias. Isaíto, es tu turno ahora. Sí, tengo la cuarta pregunta y es respecto a qué plataforma teológica apoya o defiende esta hipótesis documentaria, ¿verdad? ¿Serán teólogos conservadores? ¿Serán teólogos liberales? ¿Qué plataforma puntualmente apoya este tipo de hipótesis? Mayormente son teólogos liberales los que apoyan este tipo de hipótesis. Dentro del ámbito conservador, eh, hay un rechazo obviamente palpable a esta hipótesis por razones obvias, pero eso no quiere decir que no haya teólogos conservadores que de alguna forma se manejan para hacer un balance entre su teología y aceptar esta hipótesis de formación del texto. Entonces, hay de todo. También tenemos teólogos y biblistas liberales que yo lamentablemente no puedo mencionar nombres, pero hay biblistas muy famosos que están aportando muchísimo al campo del Antiguo Testamento, que debí de pedir el permiso para poder mencionarlos antes de tener la entrevista, que simplemente te dicen, no, es que no puede ser, no puede ser. Entonces, obviamente, tenemos dentro de los diferentes, digamos, dentro de los diferentes, dentro de las diferentes tendencias teológicas, tenemos de ambas cosas, pero son principalmente teólogos y biblistas liberales los que van en esa dirección, con un disclaimer, como dicen en Estados Unidos, quizá con algo a lo que tenemos que llamar la atención, y es al hecho que particularmente en nuestro continente, los 70, 80, inclusive teólogos conservadores muy famosos, sutilmente introducían la hipótesis, la hipótesis documentaria. Eso obviamente uno cuando leía primariamente no se daba cuenta, pero ahora que uno relee ciertos materiales y libros que le dieron en el Instituto Bíblico o dentro de un estudio del Antiguo Testamento en el ámbito congregacional, entonces uno se da cuenta, oh, ¿cómo podría pensar? Eh, y digamos que se manejaban con cierto respeto, pero a mí se me hace muy difícil que se pueda pensar en que se logre ese balance entre una hipótesis como esta y, bueno, ciertas cuestiones doctrinales. O sea que un académico no deja de ser académico por rechazar la hipótesis documentaria. Exactamente. Yo creo que hemos pasado esa época. Cuando yo tuve la oportunidad de poder quizás extenderme un poquito más allá de Latinoamérica, conversar con un poquito más allá de España también, donde estudié y moverme a otros ámbitos hacia otros lugares de Europa, el mismo Israel, uno se da cuenta que mucha gente ya no sostiene la hipótesis documentaria como una hipótesis seria sobre la formación del texto bíblico. Qué bueno que mencionaste esto porque, y también lo que
preguntó Isaito, porque eso es algo todavía muy latente y muy presente. No digo en todas, pero sí en muchas de las redes sociales que se manejan hoy en día, en muchas páginas de las redes sociales. Yo he escuchado, y no sé si tú has escuchado esto, Fausto, pero hacen digamos, una división o una dicotomía demasiado extremista hasta el punto de decir, si tú eres confesional, eso significa que no eres académico. O sea, utilizan la palabra confesional y utilizan la otra palabra académico como que fueran opuestos o contrarios. Y dando a entender que si yo soy un creyente que me adhiero a la confesión de fe cristiana, no puedo ser académico. Es lo que me están queriendo decir. O sea que, como diciendo, son dos cosas que no se llevan, como el agua con el aceite. Como diciendo, la academia es para los estudiosos, para los inteligentes, para los que piensan, para los que de verdad razonan. Y la otra parte, la fe, eso es para los que quieren creer, eso es para los que quieren seguir en el atraso, es para los que quieren vivir en los siglos precientíficos. No, aquí estudiamos academia, te dicen, ¿verdad? Claro. ¿Qué Sí, y piensas te de voy a decir eso? una cosa. Mira, yo quizás hay dos formas en que quisiera responder esta pregunta. Creo que en primer lugar, nosotros hemos sido responsables, cuando digo nosotros, los creyentes, los confesionales, los discípulos de Cristo, hemos sido responsables de que se haya asumido este punto de vista por haber abandonado la academia de las ciencias bíblicas. Si desde los años 50 hasta nuestra época hay un declive importante en la cantidad de estudiosos confesionales en el ámbito bíblico. Impresionante. De hecho, se hablaba de que hace 20, 25 años ya no había críticos textuales cristianos. Gracias a Dios, eso ha ido subiendo. Obviamente tenemos todavía el impedimento de que las iglesias no conocen bien lo que son las ciencias bíblicas, lo que es el campo de los estudios bíblicos, y puede haber personas que se quieren aventurar a esto y sus pastores o alguno de sus líderes los desaniman. Entonces, esto puede seguir sucediendo. Gracias a Dios ha ido cambiando. Entonces, en cierto modo, creo que tenemos una responsabilidad. Me incluyo, aunque no participo en este tipo de prácticas, pero soy parte de la iglesia. Ahora bien, eh, como si bien hay académicos que no saben, hay un punto dentro del mundo académico en que tú tienes que dividir tus creencias, lo que tú crees doctrinalmente con respecto al texto bíblico y el campo al que tú te dedicas. Eh, Volvemos con crítica textual. Eh, si tú eres alguien que se aferra a la inerrancia del texto y eres ultra o hiper ortodoxo en esta dirección, va a haber problemas si te quieres aventurar en crítica textual, porque dentro de los diferentes manuscritos hay variantes. Y entonces, si yo creo en la inerrancia, bueno, ¿cómo yo puedo conciliar esto con que hay variantes dentro de los manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento? Entonces ahí yo tengo que tener una distancia entre lo que la prueba me está diciendo, los diferentes manuscritos, y lo que yo realmente creo. Por eso estudiosos de la crítica textual, que son confesionales, se adhieren más a la infalibilidad del texto. Y obviamente creen que el texto no tiene errores en sus originales. No tenemos sus originales, pero en su transmisión ocurrieron variantes. Algunos lo que hacen es que se distancian totalmente del campo de la crítica textual, y está bien. Si algo va a hacer que tú pierdas tu fe, creo que es importante que tú puedas conservar tu relación con Dios, y hay otras cuestiones dentro de los campos bíblicos en las que te puedes aventurar para, para estudiarlo. Entonces, sí hay académicos responsables y respetados
porque han sabido decir, yo soy creyente, yo no comprometo, yo sigo creyendo que el texto bíblico no es un cuerpo muerto al que le estamos haciendo una autopsia, disecciones para ver cómo fue que se formó. Yo creo que es un cuerpo vivo y yo creo que hay vida en la palabra de Dios y por eso yo la estudio. Y es al mismo tiempo son académicos serios. Y eso ha ayudado que los últimos 10, 12 años, hasta hace 10, 12 años no era así, se lo puedo decir totalmente. Eso ha ayudado que los últimos 10, 12 años se respete a muchos académicos confesionales. Lamentablemente, lo que se vende en nuestro continente es esta especie de esnovismo, de, hay cosas que yo sé del texto que tú no dominas y que tú no sabes. Te enseño para que sepas cuáles son los misterios. Te voy a enseñar cómo se cuentan las letras del hebreo y cómo se formó realmente el texto para que entiendas de dónde salen los misterios. Y tenemos que entender que estas personas no son académicos serios. Son vendedores de aceite de tiburón. Ujú. Y no, lo puedo decir con toda propiedad. De hecho, ni se ven en los ambientes donde se mueve la academia seria, no se ven, no aparecen. Hay razones obvias para, para esto. Entonces, sin entrar en el debate, que yo sé que no es el curso de esta conversación, yo creo que se puede ser confesional y se puede ser académico. ¿Qué necesitamos para eso? Ser discípulos de Cristo sólidos. Y al mismo tiempo, dependiendo del campo en que nos manejemos dentro de las ciencias bíblicas, saber cómo manejarme, que va a haber cosas donde se necesitará que yo me maneje como un científico, como alguien que ve el texto bíblico objetivamente, pero que sigue considerando el texto bíblico como un cuerpo. Sí, o sea que en pocas palabras, el ser creyente o confesional, perdón, y el ser académico no son dos cosas contrarias. Uno puede ser creyente y académico al mismo tiempo. Y realmente, pues, aquellos que argumentan lo contrario, ah, sería que aquellos académicos a los cuales se refieren son más de tipo agnóstico o escépticos, que están en ese lado del paradigma, por así decirlo. Claro, ¿Verdad? que Que tienen sus propias creencias y eso es algo que nosotros también tenemos que, dicen, bueno, tú tienes tus prejuicios porque eres creyente. Bueno, tú tienes tus prejuicios porque no eres creyente. Entonces, tenemos que apartar nuestros prejuicios para hacer un balance en el estudio que hacemos. Yo acabo de venir hace unos días de SBL, de la reunión anual de SBL, que es la Sociedad de Literatura Bíblica, y vi exposiciones magistrales por académicos confesionales que son activos en sus comunidades de fe. Puedo mencionar nombres, Tim Phillips, que es parte del grupo que estudia los manuscritos de la Genizá del Cairo en Cambridge y dio una exposición magistral sobre ciertos tipos de manuscritos. Otros que dieron exposiciones magistrales sobre la evolución de ciertas palabras dentro del mismo texto bíblico en un ambiente que no es confesional. O sea, él está muy lejos de eso y lo dice desde la portada de su página de internet. Sin embargo, hay un ambiente de respeto a hacer esta división entre, yo valoro mucho lo que tú estás aportando y puedo distinguirlo de lo que realmente tú crees. entonces, allá en la reunión de la Sociedad de Literatura Bíblica, no están estos que venden, ¿qué fue? Aceite de tiburón. Aceite de tiburón, no he visto ningunos. Sí, me imagino que venden el aceite de tiburón y luego te dicen por un precio módico, ¿verdad? Exacto. No tienes que pagar mucho por un precio módico nada más, ¿verdad?
No tenemos que mencionar nombres, los que No, no. estamos en el asunto del estudio bíblico sabemos a quién nos referimos, ¿verdad? Claro que sí. No hay necesidad de juzgar a las personas. Luego, la pregunta que tengo para ti siguiente es esta, Ujú. y regresando al tema de lo que es la hipótesis documentaria, esta hipótesis documentaria es algo que ha sido probado como cierto y verdadero, o ha sido ya superada y se ha demostrado que solo fue una hipótesis fallida. En ciertos, ¿Cuál sería tu pensar? bueno, ahora mismo, entre un gran número de académicos bíblicos, la hipótesis documentaria ha sido superada. Se puede decir con total propiedad. Obviamente carecemos de una hipótesis que tenga el mismo peso que tuvo la hipótesis documentaria. Entonces nos encontramos en una etapa en donde hay mini hipótesis. Si esto se puede decir dentro de esa conversación, diferentes hipótesis en donde en algunas está presente este asunto de redactor, eh, editor, que es, vuelvo a decirlo, anacrónico, es algo imposible para el tiempo en que se supone que esto ocurrió, de disectar el texto y pegarlo aquí y aquí y allá. Otras se han alejado totalmente de esto y de hecho se están aceptando, como dije hace algunos minutos, teorías en donde lo oral tiene mucho peso, que fueron rechazadas en los años 60 y en los años 70 precisamente por el asunto de la hipótesis documentaria. Entonces, ahora hay una mayor conciencia por los estudios de Onk, Walter Onk, de Parry, Millman, que en cierto modo empezaron también como estudios de, de, de tuvieron como raíz a Homero y se han trasladado al estudio de la oralidad dentro de la Biblia hebrea y dentro del Nuevo Testamento. Para mí es un poco desafortunado que mayormente del Nuevo Testamento, cuando creo que hay una mayor carga oral en la transmisión del Antiguo Testamento. Y esta es como la tendencia hacia una época en donde la transmisión oral imperó, inclusive lo textual, o sea, lo escrito servía para esta transmisión oral y de ahí las discrepancias entre algunas sesiones, las duplicaciones que hay o los duplicados o las repeticiones, redundancias de palabras para ayudar a conectar entre una historia y otra. No solamente sucede en una narrativa, sino entre diferentes narrativas. Y esto hace mucho más sentido sin tener que cortar el texto en secciones y adjudicarle diferentes redactores en diferentes épocas y también en diferentes partes en diferentes regiones geográficas, por decirlo así. Entonces, yo creo que ya lo estamos superando, pero si tú me preguntas, ¿cuál sería la hipótesis que ahora le está sustituyendo? Es muy difícil responder esa pregunta. Tardaremos unos cuantos años eh, en poder decir. Particularmente yo, en lo que he visto en mi relación del texto y en el estudio de, de la oralidad misma, no solamente en lo que he podido leer de lo que otros han hecho, sino en mi propio trabajo con traducción oral de la Biblia a lenguas indígenas. eh, yo me inclino más a un proceso orgánico en donde la oralidad formó una parte importante. Primero, una gran etapa en donde la transmisión del texto se hacía oralmente, luego en donde lo oral se llevó a escrito, pero lo escrito era un recurso, una tecnología que amparaba lo oral, y luego en donde obviamente lo escrito fue ganando preeminencia sobre lo que ya se estaba transmitiendo oralmente. Eh,
irónicamente, a las personas se les hace más fácil que alguien imagine qué pasó a procesos orales que son reales en comunidades donde lo tradicional, lo tradicionista y la transmisión de esto de generación en generación impera, inclusive en nuestros días. Entonces surgen un montón de preguntas. Autoría, eh, fidelidad, propiedad, que son obviamente todas preocupaciones actuales. Cuando hablamos del texto bíblico, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, decimos los libros de Moisés, pero ninguno está firmado por Moisés. O Josué, pero Josué no lo firmó. Isaías dice, bueno, las profecías de Isaías, pero no sabemos si él fue que la puso, se la puso por escrito. De hecho, muy pocos libros del Antiguo Testamento reclaman autoría. Pasa lo mismo con algunos de los libros del Nuevo Testamento, como son los evangelios. Por lo menos Mateo, Marcos, Juan, ninguno dice en yo Juan escribí esto, yo tarará. Entonces, es importante que nosotros no traslademos preocupaciones modernas o posmodernas o transmodernas, sea lo que sea que usted quiera, sea cual sea el término que usted quiera usar para esta época, a una época en donde esas cosas no preocupaban, pero donde había un tipo de fidelidad y había un respeto a cierta autoría, sea como sea que eso sucedía, y había respeto a la transmisión del texto y a la memorización. Déjame preguntarte esto, lo que acabas de explicarnos en cuanto al proceso, ya después de que hemos dejado atrás por un momento la hipótesis documentaria y en el sistema en que nos empezaste a explicar un poquito cómo ves tú ese proceso de origen del texto. Ah, un libro que he leído yo que se asemeja mucho a lo que tú nos acabas de explicar es un libro que se llama El mundo perdido de las escrituras, del autor John Walton. Ah, ¿Piensas tú que se asemeja en la descripción que él hace a lo que tú también concibes como ese proceso, o serán dos cosas muy diferentes? No, es cercano. Y yo creo que tiene que haber un punto en que se concilien Ujú, estas diferentes teorías, pero tenemos que incluir definitivamente la oralidad, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ujú, Y sí o sí, porque dentro de las comunidades en que surgió el texto, la memoria era imprescindible para poder vivir, para poder ser. La persona cargaba el texto y el texto caminaba con la persona. Entonces, obviamente nosotros tenemos un impedimento, digamos que mecánico, si podemos llamarlo así, porque en el momento en que tenemos múltiples recursos y tecnologías que nos ayuden a almacenar menos en nuestro cerebro, recordamos y memorizamos muy poco. Yo ujú, recuerdo en los años 80, 90, que yo memorizaba los teléfonos de todos mis compañeros del colegio. De algunos todavía me lo sé. Yo sé el teléfono de la casa de mi abuela, y mi abuela murió en el 1991. De la tercera casa donde nos mudamos, de la cuarta, el teléfono de mis primos, de mi tía. Sin embargo, desde el año 2000 para acá, no recuerdo el teléfono de nadie, el mío, el de mi casa y el de mi esposa, solamente, para ponerles un ejemplo. Entonces, esto nos hace pensar que es imposible memorizar. Yo trabajo con gente que tienen 5 horas de Biblia en su cabeza, que ellos mismos han traducido de memoria. 5 horas de Biblia, 25 capítulos, 1 libro y medio. Entonces, claro que es posible. Los registros que tenemos de los cristianos en el tercer siglo, segundo siglo, nos hablan de gente que se acostaban tratando de memorizar el texto. La misma
Masora, los Simanim tienen esta estructura en donde es imposible tú poder encontrar los textos a los que hacen referencia si tú no tienes memorizada la escritura. ¿Por qué? Porque todo está basado en una o dos palabras de diferentes versículos bíblicos que forman una frase. Y eso me va a llevar a los versículos que tienen las mismas palabras o que tienen palabras diferentes o que se escriben igual. Era imposible usar la Masora sin que yo memorizara todo el texto bíblico. Entonces creo que partimos de esa dirección. Y solamente para que aquellos que nos miran que no tienen quizás toda la documentación o el conocimiento para entender todos los términos técnicos que a veces se usan, ¿nos puedes decir de una forma breve qué significa la palabra Masora? Ah, perdón. No hay ningún Ok, problema, no hay ningún problema. Masora se refiere digamos, a la ayuda textual que un grupo de estudiosos llamados masoretas, por los que hacen Masora, crearon. Eh, no se está seguro de esto, pero probablemente entre el siglo VIII y el siglo X de nuestra época. Entonces, estas personas no solamente incluyeron ayuda dentro del texto que servían como una especie de concordancia, sino que también podían servir para que los escribas tuviesen una pista de la cantidad de palabras, cantidad de letras, cantidad de frases que tenía cada libro en particular de la Biblia. Y junto a eso, vocalizaron el texto del hebreo bíblico. El hebreo se escribe sin vocales, es una lengua consonántica. Y para que no se olvidase la pronunciación, se fijase la pronunciación que tradicionalmente se seguía hasta el momento, entonces insertaron ayudas, unos puntitos que sirven para nosotros conocer cuáles eran las vocales del texto. También acentos y también marcas de cantilación o para cantar el texto bíblico. Entonces llamamos Masora a todo ese conjunto de ese aparato, en cierto modo, que los masoretas crearon como ayuda para estudiar la Biblia. Ok, muy bien, gracias por la definición. Y ahora le damos Gracias paso, por el y gracias por tu empuje, perdón. respuesta. No, no hay problema. Le damos paso ahora a Isaí para que haga la pregunta que sigue. Sí, tengo una pregunta, pero quizás la dejo para el final, si se puede. Claro. Este, pero sí, continúo con la pregunta sobre eh, la hipótesis documentaria ataca las doctrinas cristianas sobre la inspiración e inerrancia o las apoya o en qué manera las perjudica o en qué manera las apoya la hipótesis documentaria. Yo creo que la hipótesis documentaria las ignora. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, a pesar de que muchos de los primeros adeptos de la hipótesis documentaria eran confesionales, algunos pastores, otros sacerdotes, otros obviamente eran formados en un seminario para enseñar en la universidad a un grupo que luego cogería la carrera pastoral o sacerdotal. Eh, lo que hace es que lo pone a un lado y realmente no, esto no tiene que ver con nosotros. Lo que nosotros tiene que ver es lo que en cierto modo llaman objetivo. Ahora bien, yo creo que el adoptar la hipótesis documentaria no puede ser balanceado con la doctrina ni de inerrancia ni de infalibilidad del texto. Yo creo que hay otra cosa que hay que inventarse para tú ser confesional eh, creyendo en esto, porque estamos lejos de la inspiración, estamos lejos
un texto que ha sido soplado por Dios y más bien se está adoptando diferentes retazos de textos que eran tradicionales para comunidades y rechazar textos que para esta comunidad en particular no tendrían ninguna utilidad. Entonces, yo creo que no son mutuamente inclusivas. ¿No? El creer en la hipótesis documentaria y aferrarse a la inerrancia o la infalibilidad del texto. Y creo que si alguien cree que puede hacer un balance entre las dos cosas, está siendo naif, está siendo infantil. Déjame ponértelo de Isaíto esta me mira manera, así como... a ver si entendí esto, lo que nos estás diciendo. Porque hay diferentes términos y diferentes conceptos, ¿verdad? Entonces, está el concepto de la inspiración. Vamos a empezar con el concepto de la inspiración, para que podamos ir uno por uno y no confundirnos con diferentes conceptos, ¿verdad? Digamos que estamos hablando de la inspiración bíblica. ¿Crees tú que es compatible la inspiración con la teoría documentaria? O sea, que como creyente yo pudiera venir y decir, yo creo en la teoría documentaria, creo en JEDP y al mismo tiempo creo que la Biblia es inspirada. ¿Puedo sostener ambas cosas? Se podrían sostener ambas cosas. Ok. Entonces, todavía crees que es inspirada, pero todavía piensas que la metodología de cómo se llevó a cabo eso pudo haber sido a través de ese sistema, JEDP. Lo que no es compatible en tu manera de entender ya no es la inspiración, sino que sería la infalibilidad y la inerrancia como dos diferentes conceptos. Hasta ahí ya no llegamos, ¿no? Exacto. Y ahí obviamente daña mi concepto de la inspiración de la Biblia. Entonces, creo que en cierto modo, aunque pudiese adoptarlo creyendo que todavía es inspirado, hay cuestiones que tienen que ver con la hipótesis documentaria, que es mucho más que simplemente JEPD. Y se habla de dos formas de ver, de dos formas diferentes de ver a Dios. Se habla de textos de culturas que son totalmente diferentes. Entonces, cuando tú lo unes, un poquito difícil balancearlo con algunos aspectos doctrinales que tienen que ver con la escritura. O sea que lo más compatible sería decir, o lo más fácil sería decir, yo creo en la hipótesis documentaria, pero no creo en la inspiración, no creo en la infalibilidad, no creo en la inerrancia bíblica. Para mí la Biblia puede ser un libro especial, pero no tiene una cierta inspiración en la manera como los confesionales lo entienden, ¿verdad? Sí, y yo he escuchado algunos que son conservadores y que adoptan la hipótesis documentaria y lo que más que hablar de inspiración, hablan de comunidades teológicas. Y entonces sí respetan las comunidades teológicas y lo que surgió dentro de esas comunidades, pero son motivaciones muy humanas que manejan a cada una de estas comunidades teológicas, como quizás ustedes han escuchado, principalmente cuando se habla ya de, de la crítica de la forma, o de la crítica de la formación del texto y Nuevo Testamento también. De hecho, estas comunidades pueden ser hasta dispares, con tendencias totalmente diferentes que motivaron cierto evangelio o ciertas cartas o cierta parte del texto. Yo creo que ahí no cabe la inspiración. A mí se me hace muy difícil insertar. No sé ustedes, no sé qué piensan. Bueno, yo creo que esto que nos estás diciendo nos pone a pensar, y a mí lo que me había puesto a pensar inmediatamente cuando lo explicaste, de que no compaginaba directamente con la inerrancia primeramente, yo creo que tendríamos también que
definir primero de cuentas qué significa inerrancia para nosotros, ¿no? Porque no solamente existe una manera de entender el término o el concepto de inerrancia. Si, por ejemplo, entendemos inerrancia, al menos te voy a responder desde mi propio punto de vista, no puedo responder desde otro, obviamente, pero si entendemos por inerrancia lo que se conoce como la inerrancia plenaria, verbal, entonces, y eso implica que todas las palabras son inspiradas, no solamente los conceptos. Entonces, por eso le llaman plenario, porque está en todo sentido la inspiración. Y aunque no llega a decir que es una cosa mecánica, ¿verdad? No estamos diciendo de que una persona se sentó y como que de repente le cayó mecánicamente una visión o un dictado, que es como mucha gente quizás lo pudiera entender, ¿verdad? Y mucha gente a veces entiende como que es inerrante, sí, porque pues como fue inspirada, bueno, pues le llegó la revelación al profeta o al apóstol y en ese momento pues lo que le llegó en visión o lo que yo le estaba dictando, algo hizo y lo escribió rápidamente antes de que se le olvide y en media hora ya estaba el libro hecho completo y luego, pasados los años, nos entregaron la Reina Valera ya hecha con canto dorado, separador de hojas y con pasta de cuero, ¿verdad? Y con su zipper, ¿verdad? Entonces, pero obviamente no estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino ya tocando todo lo que es, digamos, la inerrancia, que es el producto de todo el proceso de inspiración. Yo me adhiero más como persona a un tipo o como pensador, a un tipo de inerrancia bíblica, pero que no necesariamente es la inerrancia plenaria o verbal, y mucho menos mecánica. Yo le llamo a ese tipo de inerrancia el tipo de inerrancia de propósito. ¿Por qué? Porque aunque es totalmente inspirada en mi manera de ver, el propósito para el cual fue inspirada la Biblia no es para enseñarnos ni sobre ciencia, ni sobre historia, ni sobre otras cosas que no tienen que ver estrictamente con su propósito. Entonces, y creo que el pasaje clave que hemos visto muchas veces es ese que dice las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿verdad? Para la salvación que es en Cristo Jesús por la fe. Y luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para, y ahí te dice para qué es, ¿verdad? Entonces, si ahí te dice para qué es, obviamente, tú puedes inferir para qué no es, ¿verdad? Entonces, por eso le llamo yo inerrancia de propósito. Eso ya excluye el concepto de que está plenariamente o verbalmente inspirada en todo campo, aún incluyendo la historia, aún incluyendo la ciencia, cosa que la misma Biblia no incluye en ese pasaje, ¿verdad? Claro. Entonces, si nosotros cualificamos debidamente nuestra postura sobre la inerrancia, no necesariamente queda obstaculizada o contraria a la inspiración y no queda obstaculizada y contraria a un tipo de originación, transmisión, escrituración y luego lo que básicamente en la recepción de la traducción que tenemos hoy día, ¿no? Todo un proceso demasiado largo, a lo largo de muchos años, pero que debidamente explicado compagina una cosa con la otra. Así lo vería yo, ¿verdad? Pero Sí. no sé si lo ves de la misma manera, ¿verdad? O parecido. ¿Y crees que la hipótesis documentaria Pienso que la podría ser hipótesis incluyente? documentaria, pienso que la hipótesis documentaria, ah, desde la manera en que está puesta como la enseñan en muchos lugares, primero que la enseñan como si fuese algo cierto, como que fuese algo probado, cosa que no es así, es una simple hipótesis. Y desde mi punto de vista, yo siempre he dicho, desde cuando una hipótesis se ha convertido en verdad, nada más porque alguien dice que es verdad para él o para ella. O sea, el mero hecho de que sigamos repitiendo la hipótesis no la convierte en verdad.
siempre sigue siendo hipótesis, ¿verdad? Entonces, para mí sí, la hipótesis documentaria, en la manera en que está dictaminada o hecha por aquellos académicos de siglos pasados, no compagina con lo que es la inspiración, como tú dijiste, y la inerrancia, aún en la manera en que yo la entiendo. Puedo entender otro tipo de proceso y otro tipo de hipótesis de cómo se compaginó el texto, pero no desde el punto de vista de documentos, que para empezar son supuestos artificiales, como tú dijiste, ¿verdad? Entonces, se llevaría mucho más estudio y muchas más cosas para poder darle digamos, el peso que requiere para que respondiera, si no todas las preguntas, cuando menos las más difíciles que puedan haber y que puedan satisfacer desde una manera, digamos, aceptable y razonablemente las diferentes cuestiones que se puedan preguntar que ataquen la mente de la inspiración bíblica. Porque el hecho de que la Biblia diga que es inspirada, pues eso no lo podemos negar porque está la palabra ahí, ¿verdad? Que dice que es inspirada por Dios, que es soplada por Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que la diferencia está en cómo logramos introducir esa hipótesis y hacerla ver como algo verdadero cuando no lo es. Y más Claro. cuando ya se ha probado de que es algo superado, es algo ya de tiempo pasado. Y te lo iba a preguntar hace un rato, pero como estuvimos avanzando en las preguntas, pero creo que ahora es el tiempo de que te pueda hacer esta pregunta. ¿Qué hace que, aunque ya ha sido superada esta hipótesis, qué hace que todavía siga como algo muy en boga en Latinoamérica? ¿Será que Latinoamérica, por la forma cultural en que caminan los países o esa parte del continente, es como que una vez yo escuché que alguien dijo, es que Latinoamérica las noticias llegan, pero como en última instancia, son los últimos que recibimos las noticias. No sé si porque seamos del tercer mundo, pero Mira, yo creo que una de las razones por las cuales no ha hecho, no, no nos hemos, no la hemos superado dentro de nuestro continente. Y cuando digo no la hemos superado, no significa que la creo. De hecho, desde el principio, nunca me cuadró, como decimos aquí en ajá, República Dominicana. Es porque nosotros carecemos de buenos materiales, de traducción de buenos materiales bíblicos. O sea, los últimos estudios que se están haciendo en Biblia, en crítica textual, en descubrimientos arqueológicos o en descubrimientos incluso de manuscritos, no se traducen. Entonces, al menos que alguien hable inglés o que esté muy envuelto, o alemán, o esté muy envuelto en estas cuestiones del mundo bíblico, no, no llegan a la academia hispana. Entonces, estamos todavía usando materiales, y ustedes son educadores, materiales de hace unos cuantos años, o que usan, de hecho, una base textual, o una base textual, estoy hablando ya en términos bíblicos, o que usan materiales que ya están obsoletos. Y lo que ha sucedido en los últimos, desde los años 80 para acá, es una avalancha de conocimiento y de crecimiento dentro de los estudios bíblicos, a un punto que es imposible ponerse al día, al menos que uno se enfoque en un tema en particular, como lo dice una colega, Elvira Martín, dice, ya no estamos en el medioevo, donde todo el mundo se especializaba en todo, hay que enfocarse. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Junto con eso también yo creo que hay muy poca especialización en nuestro
en nuestro continente. Hay muy poca gente motivada a estudiar específicamente Biblia. Y esto porque no lo ven práctico. Ven mucho más práctico la teología porque la teología inmediatamente te pone dentro de la pastoral o en el evangelismo o en la apologética, pero la Biblia requiere un poquito más De allá, esfuerzo, requiere ¿verdad? el conocimiento de los idiomas bíblicos, entonces que conozca la Masora y que, bueno, no es solamente el alfabeto hebreo, también tengo que conocer el siriaco y el paleohebreo para poder estudiar el Pentateuco samaritano. Eh, entonces, hay, lamentablemente tenemos limitaciones que tienen que ver con que hay poca inserción académica de los latinos en el mundo bíblico. Y eso debe cambiar. Y de hecho les animo a que usen medios como este para motivar a jóvenes y adultos. Yo empecé a mitad de mis treintas a estudiar lenguas bíblicas y Biblia, Ujú. etcétera, porque necesitamos gente de Latinoamérica haciendo academia seria, no, no creando aceite de tiburón a ver a quién se lo vende con la última controversia, con la última controversia bíblica. El mundo académico no vende controversia, vende hechos. Y si no vende hechos, vende teorías sobre esos hechos y no lo presenta de una manera controversial. Y creo que para nuestra audiencia eso debería ser una alarma. Cada vez que vean cosas controversiales o wow, misteriosas, tengan un poquito tengan un poquito de cuidado. Pero bueno, para resumir lo de la pregunta, creo que los últimos avances en estudios del texto no nos han llegado en español, lamentablemente. Y segundo, creo que hay poca inserción de los hispanos en el mundo de la academia bíblica. No pasa así en Brasil, que de hecho están mucho más avanzados en ese sentido con nosotros, y mandando gente a estudiar para que luego vuelva y que pueda entrenar a otros. Deberíamos de hacerlo. Y tristemente en nuestras comunidades se da mucho eso de la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Desgraciadamente. O sea, con una mala interpretación, ¿verdad? Uh -huh. O sea que para los que no están habituados a este tipo de fraseología, se utiliza esa fraseología, la letra mata, pero el espíritu vivifica, como dando a entender, no hay mucho provecho en estar estudiando los libros, es más provechoso la experiencia, o más provechosa la experiencia en el espíritu, la parte emotiva, la parte emocional, ¿verdad? By the way, lo dijo Pablo De la devoción, ¿verdad? que sabía de filosofía y estudiaba mucho y leía mucho. Ajá. O sea Un que si poquito ahí para leemos un poquito refrescar. el contexto, nos daremos cuenta de que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? O sea, como Y dice por allá otro escritor, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? un pretexto. Ok, bueno, pues vamos a darle la oportunidad, ya que hice yo la pregunta, vamos a darle la oportunidad a Isaí que nos traiga tentativamente la última pregunta del día, de las que ya traíamos preparadas. Ya después, si surge alguna otra, con todo gusto. Um, la última pregunta. Sí, la última, la que tenemos ahí preparada, la última. Ok. ¿Cuál ha sido su experiencia en relación con esta hipótesis documentaria a lo largo de su carrera en los estudios bíblicos? Bueno, honestamente, desde el principio, para mí representó una especie de choque. Imagínate, viniendo del mundo eclesial, tenía unos años siendo pastor, ignorante totalmente del mundo de los estudios bíblicos y obviamente el contexto en el que yo inicié mis estudios. En el contexto en que inicié mis estudios, esto era
levemente popular. Yo, a mí me llamaba mucho la atención que muchos de mis compañeros estudiantes recibían esto sin hacer ninguna oposición crítica. Eso me llamaba mucho la atención. Y obviamente yo soy rosca izquierda de naturaleza, yo necesito que las cosas me hagan sentido. Inicié estudios en dos direcciones. Preguntar obviamente a quienes me estaban enseñando y segundo, entonces documentarme, ponerme al día en todo lo que estaba pasando y qué realmente era esto, si realmente tenía lógica. Y una de las primeras cosas que yo pude descubrir al respecto era que incluso adeptos actuales de la hipótesis documentaria que se llamaban a sí mismos biblistas tenían poco dominio de las lenguas bíblicas. Entonces para mí era como extraño que tú pudieses afirmar una teoría que no podías comprobar por ti mismo, aun siendo un estudioso del, del texto. Entonces, está bien que me digas dónde tal o cual persona afirma que hay una inserción de J o de P o de E o de D, pero tú lo has comprobado tú mismo. Y eso hizo que también yo me sumergiera en el texto de manera que yo pudiese comprobarlo y de manera que también yo pudiese ver si podía aceptarlo o si no podía aceptarlo. Mientras más trabajo con el texto bíblico y mientras más lo leo, algo que me propuse 12 años atrás cuando empecé a estudiar lenguas bíblicas fue yo voy a leer la Biblia en las lenguas originales. Esa es mi meta, eso es lo que voy a hacer y es lo que hago hasta el día de hoy. Y en 9 años de lectura pura, con cierto entendimiento, porque obviamente 3 años fueron de estudios bastante duros, especialmente el griego, que él y yo no nos llevábamos muy bien. Eh, sí te puedo decir que no, todavía no le veo lógica, no le veo razón. Y obviamente lo estudio porque sigue mencionándose, sigue hablándose de esto, se sigue obviamente tomando como punto de partida para otras hipótesis. Es necesario que se conozca, pero estaré muy feliz de ver el tiempo en que lo veamos como algo del pasado. Y Fausto, añadiendo un poquito a la misma pregunta, ¿recomendarías que la gente eh, supiera un poquito acerca de esto o realmente no le está en ningún provecho el saber Y yo creo de... que, yo creo que tenemos que saber y y tenemos que conocerlo. De hecho, esta conversación creo que se hace con, con ese fin. Ahora bien, entiendo que no debemos llegar a conclusiones si carecemos de los instrumentos y de las habilidades para poder comprobar. O sea que es Yo como dijiste tú recuerdo, hace un rato, ¿no? Hace un Ujú. ratito dijiste cuando lo escuché la primera vez, pues no lo acepté nada más porque alguien me lo decía, ya sea profesor, maestro, como quiera que sea, sino que uno tiene que hacer su propia investigación, ¿verdad? Y tiene que tomar esto en serio y analizarlo profundamente. Y el problema de muchos hoy día es eso, de que siento yo, ¿no? De que, o no sé si de muchos, pero al menos de algunos, es de que alguien viene que se muestra como maestro, profesor, instructor, lo que sea, ¿verdad? Por no llamarlo Moré, ¿verdad? Y digamos maestro, profesor o instructor, expositor, como ustedes prefieran, viene con esta hipótesis y ni siquiera te explica cómo funciona la hipótesis, ni siquiera te dice cuál es su trasfondo, el trasfondo de la hipótesis, porque ni siquiera la pone a la vista de la gente, sino que viene y le dice a la gente de manera directa cuáles son, digamos, ciertas conclusiones de una persona que aplica la hipótesis
con todo su paradigma filosófico que trae detrás. Y entonces la gente dice, bueno, pues esto se oye académico, más si utiliza términos académicos. En pocas palabras, como decimos en buen latinoamericano, me apantalló. O sea, me dejó bien boquiabierto, porque yo no sé nada de hebreo, yo no sé nada de griego, pero más que todo, esto pasa en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque es ahí donde entramos al tema del Pentateuco y con que me digan de primera mano o la primera vez, la primera cosa con la que alguien entra y me dice, bueno, hay dos discursos contrarios de la creación en Génesis. Y entonces, pues me dicen, me citan un versículo de uno y otro versículo del otro, y aparentemente son contradictorios, ¿verdad? Y uno dice, wow, nunca lo había yo visto, nunca lo había yo oído en la iglesia, nunca me habían tocado ese tema de esa manera. Quiere decir que este maestro de verdad estudia. Y simple y sencillamente es algo tan sencillo de proponer y de mostrar de esa manera, pero no se está tomando en cuenta ninguno de los contextos que se deben tomar en cuenta, y mucho menos el tema que tú trajiste, que es el estudio de las lenguas bíblicas, Yo creo profusamente. O sea, eso es imprescindible. Y yendo en la misma dirección de la pregunta que hacía Isaí, creo que si la estudiamos como forma, por conocimiento general, deberíamos estudiarlo junto con otras hipótesis de formación del texto del Antiguo Testamento. Creo que eso sería lo justo. Y creo que también un profesor, un maestro sabio y un maestro que realmente quiere que tú aprendas, no te va a proponer lo que esa persona cree, que en algunos de los casos me atrevo a decir que tampoco lo ha comprobado, sino que te va a proponer cuáles son las diferentes formas de abordar el proceso de formación del texto. Es lo que yo hago, o sea, me toca enseñar Antiguo Testamento tanto a traductores como a consultores de traducción potenciales y hablamos de hipótesis documentarias, pero hablamos también de otras cosas y a veces me da penita porque algunos ni siquiera tienen el contexto de un entrenamiento, un seminario, un instituto bíblico, se han capacitado para traducir la Biblia, pero no son teólogos necesariamente. Quizás es bueno. Y digo, bueno, sería bueno enseñarles esto. Sí, hay que hacerlo, hay que decirles, hay un grupo de personas que cree esto, o estos son las diferentes teorías o hipótesis con las que se aborda la formación del texto bíblico. Pero así como hablo de las fortalezas, debería también hablar de cuáles son las debilidades de la hipótesis documentaria que se ven muy poco cuando se enseña. Y creo que el mismo hecho de lo que Benjamín ha marcado constantemente, el hecho de que es una hipótesis, es decir, no ha sido probada, entonces debería de hacerse notar cuáles son sus flaquezas, son muchas. en pocas palabras, ¿estarías de acuerdo, Fausto, en decir que sí es conveniente y positivo que nosotros estudiemos acerca de la hipótesis como alguna cosa informativa para documentarnos sobre el tema, conocer, profundizar sobre el tema, pero una cosa es para conocimiento y entendimiento y otra cosa es para tenerla como un punto de fe, para tenerla como algo que ya la acepté de esa manera, y así es porque es una cosa probada, es una cosa cierta y es una cosa que aumenta mi fe, no necesariamente. Exacto. Ahora, si la acepta, que sea porque de alguna otra manera se dedicó a estudiar hebreo por unos cuantos años, se manejó con el texto hebreo y ha llegado a esa conclusión por, por usted mismo. Lo creo un poco difícil que llegue, pero si llega, que sea por esa dirección, no porque leyó un libro sobre eso.
No porque leyó un libro sobre ciencias bíblicas por allá, de algún erudito que apoya la teoría o la hipótesis, y como se le hizo bonito y convincente, pues dijo, wow, así es, ¿verdad? O sea, es lo que yo entiendo, ¿no? Eh, Quería comentar algo. Yo recuerdo cuando tuve mi primer acercamiento a conocer esta hipótesis, fue leyendo la Biblia arqueológica, la de Nueva Versión Internacional. Y recuerdo que venía un artículo que te hablaba de lo que era la hipótesis documentaria y al final termina diciendo que es una hipótesis ya superada, ¿no? Como un par de años después, recuerdo que estaba en un diplomado donde el curso se trataba sobre la historia deuteronomista y el profesor hacía énfasis, ¿verdad?, en decir de que este curso era el curso más importante de nuestras vidas, ¿verdad? Que esto era lo máximo y lo más importante porque esto iba a establecer unas bases en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Cosa que pues el profesor lo único que hacía era leer libros acerca del tema y exponer en cuanto a eso, ¿verdad? Y recuerdo la experiencia de tener compañeros que salían convencidos de eso, ¿verdad? Y de alguna manera, para mí, muchas cosas que estaba conociendo eran nuevas, pero decía yo, es que no tengo yo las herramientas suficientes como para aceptarlas, o sea, no me dio la información, no me dio las herramientas para yo hacer ese tipo de acercamiento y tener la certeza de que eso es así, ¿verdad? Entonces quería compartir esa experiencia que tuve con el tema, ¿no? Y creo que tuviste una buena reacción y lamentablemente la reacción de tus compañeros estudiantes es muy general. Eh, y yo les recomendaría a quienes nos están viendo o escuchando, siempre comprueben. Nunca tomen ni den las cosas por sentado, especialmente en una época en donde la información está a la mano. Dice mucho de uno cuando acepta algo de primera mano, valga la redundancia. Creo que hay que comprobar y en vez de simplemente aceptar ciegamente algo, especialmente quienes somos creyentes y queremos crecer en nuestra fe y queremos crecer en el conocimiento de las escrituras, porque obviamente hay diferentes puntos de vista de ver las cosas en el ámbito bíblico, perdón, y también en el ámbito teológico. O sea que la recomendación sería a Fausto sobre cualquier tema, siendo la hipótesis documentaria uno entre muchísimos, eh, al menos ver dos puntos de vista, que pueden haber más, ¿verdad? Pero cuando menos dos puntos de vista, uno a favor, uno en contra, de personas que realmente han hecho su trabajo, han hecho su estudio y poder aprovechar lo mejor de ambos estudios, ¿no? O sea, Exacto. si hay uno que está a favor y decir, bueno, ha de estar a favor porque ve ciertas fortalezas en ese punto de vista, y el que va a estar en contra, también tengo que ver por qué está en contra y me va a mostrar las debilidades de esa postura, como tú hubieras dicho, ¿verdad? Entonces, cuando yo escuche ambos lados, voy a poder sopesar, voy a poder poner en balanza y decir, bueno, realmente este hace mejor sentido que este a la luz del texto bíblico, ¿verdad? O sea, no a la luz de lo que a mí me guste, sino a la luz del texto bíblico. Así lo entiendo yo, digo. Bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta, Isaí. Dijiste que tenías otra por allá hace un Ah, rato. sí, pero yo creo que esa pregunta quizá vamos a retroceder en la mitad de la entrevista, pero Pero dele, dele. era en cuanto
a la transmisión oral, ¿verdad? A la importancia de la oralidad del texto. Eh, entonces quería preguntar si la palabra de Dios precede a la escritura, a la palabra de Dios escrita. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que de hecho hay palabra de Dios desde siempre. Y la palabra de Dios se pone por escrito cuando una comunidad de creyentes necesita fijar las, eh, las tradiciones de lo que de lo que Dios ya ha inspirado. Y de hecho, por eso es bueno ver la evolución de lo oral, porque si nos fijamos en textos dentro de la Biblia, tienen un sabor plenamente oral. O sea, hablamos de Génesis capítulo 1 o 2, eh, prácticamente todo Génesis, con las repeticiones, no solamente redundancia de frases o palabras, sino el uso de objetos o de partes del cuerpo o de frases específicas para conectar diferentes historias con diferentes personajes. Todo eso nos conduce a que era un texto para ser recordado y transmitido. Y yo de hecho me he preguntado varias veces si sería bueno armar un grupo de creyentes que busquemos cómo memorizar el texto y cómo transmitirlo oralmente, cómo esto influenciaría nuestras propias vidas. Entonces, la palabra de Dios antes de ser escrita se transmitió oralmente. Y de hecho, en un mundo donde tenemos que verlo así, la escritura es una tecnología y es la forma de poner, de almacenar palabras a través del tiempo. Hemos mejorado cómo almacenamos esas palabras, de tablillas de barro, piedras, papiros, pergaminos, rollos, códices, la imprenta, eh, ahora dispositivos de lectura, pero la realidad es que nos estamos moviendo a una sociedad postliteraria, que de hecho, si mal no recuerdo su nombre, McCollum en los años 60 con la galaxia de Gutenberg profetizó y él decía, no, la tecnología ahí transformó el dinero, pasó de ser, de trueques a monedas, a papel moneda, al tarjeta de crédito, ahora transferencias. En un futuro va a pasar lo mismo con la transmisión de las ideas. Y hay gente que se siente más cómoda escuchando la Biblia que leyéndola. Es inevitable. Vamos para allá. ¿Por qué? Porque la tecnología lo está, lo está facilitando y nadie está teniendo miedo con eso. Yo creo que debemos de aprovecharlo. Y ahí quizás vamos a tener que hacer un leve cambio a uno de los puntos de la reforma, de sola escritura a sola oralitura. Fausto, una preguntita final. Los quiasmos que hay en algunos relatos de Génesis y mayormente también acá en Apocalipsis, ¿eso corroboraría lo que mencionas de, de esta transmisión oral que estaban haciendo énfasis en que se pudieran recordar esos relatos o no tiene nada que ver esto de los quiasmos? Sí, claro. Muy buena pregunta. Claro que sí. Yo creo que corrobora el hecho de que eran textos transmitidos oralmente. Al mismo tiempo, quiasmos como los que tenemos desde Génesis 6, en el inicio del libro de la generación de Noé, hasta prácticamente el final de Génesis capítulo 9, nos dice que es muy difícil que ese texto sea una composición de J y de E con un poquito de P. Es una construcción cuasi perfecta y no creo que haya otras manos ahí.
en cómo se hizo este quiasmo, que va desde Noé, Dios hablando a Noé, diciéndole que entre el arca a otra vez prometiéndole que, o saliendo Noé del arca y Dios prometiéndole una promesa. O sea, el movimiento es inevitable que uno vea ese movimiento cuando observe el texto con atención, y yo creo que es imposible tú mantener el quiasmo si es una composición de diferentes documentos. Entonces, no solamente los quiasmos comprueban este hecho de la transmisión oral, sino que también son una piedra de tropiezo para algo como la hipótesis documental. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fausto, bueno, pues te agradecemos mucho por el tiempo que nos has regalado, por esta entrevista, por permitir que traigamos algunas preguntas para ti, que hayas compartido de tu experiencia, de tu estudio, de tu sabiduría. Muchas gracias. Esperamos que nos des la oportunidad en otro tiempo en el futuro, no muy lejano, y que estemos nuevamente, ya sea en Hablemos Claro o en alguna otra serie. Pero a este canal siempre serás bienvenido. Muchas gracias. El Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones a Muchas todos. gracias. Pero Feliz antes de divulgación. despedirnos, si puede dar un saludo, Isaí, y un saludo, Fausto, también. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, les invitamos a que se suscriban al canal y que puedan ver también todos los materiales disponibles que el profesor con mucho cariño y mucho esfuerzo también dedica para el servicio de todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Benjamín y Isaí, por la invitación. Espero que esta conversación sea útil dentro dentro del canal, y que obviamente motive otras conversaciones, y a quienes nos están viendo y escuchando, quizás el llamado que estás esperando de Dios es hacia la ciencia bíblica. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Será hasta la próxima. Bendiciones. Y tenemos un saludo bastante común acá en el canal cuando nos despedimos. Shalom Ubrahat, paz y bendiciones. Eso es para recordar las ciencias bíblicas. Amén.